Universidad Nacional del Nordeste. Licenciatura en Comunicación Social. Teoría de la Comunicación Social 1. Pensamiento científico. Material didáctico del módulo de ambientación a la vida universitaria 2013. Autores: Avellaneda Aldo, Chao Daniel, Panuncio Florencia, Facultad de Humanidades, UNE. Pensamiento científico. Características generales del pensamiento científico. Todos pensamos, pero no todos lo hacemos de la misma manera. No estamos hablando del pensamiento de Juan o de Pedro, sino de formas de pensar y de las condiciones en las que pensamos. Esto es, muy posiblemente Juan y Pedro tienen pensamientos distintos, pero comparten una misma forma de pensar. Saben que existe algo llamado economía que es muy importante para la subsistencia de la gente, entienden que las catástrofes naturales son causadas por ciertos factores y no por otros, etc. La manera como pensamos lo que nos rodea está relacionado con nuestras creencias, nuestra formación familiar, en la escuela, etc., las características del tiempo y el lugar en el que vivimos, nuestras peripecias afectivas y muchos otros factores. El conocimiento es uno de los elementos que puede hacer que cambiemos nuestra manera de pensar, pero no es el único. El pensamiento científico es un tipo de actividad del cual se deriva lo que se conoce como conocimiento científico. Es decir, este resulta posible, entre otras cosas, si procedemos según una manera de pensar precisa cuyos rasgos principales son el de tener un objeto de estudio claro, un problema, una pregunta o una serie articulada de preguntas acerca de ese objeto, que a uno le llama la atención y que estaría dispuesto a dedicar tiempo para indagar en él, y un método preciso y explícitamente aclarado para estudiar el problema. ¿Qué significan estas palabras? Objeto, problema y método. Para el pensamiento científico es fundamental contar con una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué quiero investigar? Si bien es un individuo concreto el que responde yo quiero estudiar la contaminación del río Paraná, para que esta respuesta haya sido dicha seguramente existieron algunos factores que la posibilitaron. Tal vez la persona que dio esa respuesta es un investigador de la UNE que vive en Corrientes y entonces está preocupado por lo que sucede con el río Paraná, o tal vez no vive en Corrientes pero desea hacer un estudio comparado entre el río Paraná y otros ríos de la Argentina, o tal vez simplemente se trata de un grupo de investigadores que han sido contratados por el gobierno provincial o nacional para realizar un estudio sobre la contaminación del río. Podemos decir que el objeto de estudio es aquello sobre lo que se va a realizar la investigación. Es necesario que haya claridad en lo que se quiere estudiar. En el caso que vimos, el objeto no es el río Paraná, sino la contaminación del río Paraná o, más precisamente, los niveles de contaminación del río Paraná a la altura del puerto de Corrientes. Pero no solamente es importante tener un objeto de estudio, sino que también debemos tener en claro qué querríamos conocer. Tenemos que poder formular una pregunta sobre el objeto. Tener un problema de estudio. Por ejemplo, en el caso que vimos podría ser cuáles son los niveles de contaminación del río Paraná a la altura del puerto de Corrientes. Pero también podríamos hacer otra pregunta como esta: ¿cuáles son los factores sociales que causan contaminación en el río Paraná? De acuerdo a la pregunta que decidamos hacer tendremos resultados o conclusiones diferentes. Las preguntas que queramos hacer tienen que ver con nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras inquietudes, etc., pero también con la formación que tengamos o con los profesores con los que hayamos estudiado. A un investigador de Helsinki, capital de Finlandia, quizá no le interese estudiar la contaminación del río Paraná, pero a un investigador de la UNE sí. Junto con el objeto y el problema, es necesario pensar los pasos que vamos a seguir para poder responder a las preguntas que nos hacemos. Tener un método de trabajo nos permite ordenar la investigación y economizar los esfuerzos. El método debe tener coherencia con el tipo de problema que tengamos. Si nos preguntamos por el nivel de contaminación del río, utilizaremos determinadas técnicas para poder conocer esos datos. Ahora bien, si queremos saber qué tipo de conductas o circunstancias relacionadas con la sociedad pueden estar contribuyendo a dicho fenómeno, la metodología a emplear será otra, pues no debemos medir nada,
sin indagar en las formas en que la gente se conduce en relación al río. Únicamente es posible tener conocimiento científico si pensamos el mundo, a nosotros mismos y a lo que nos rodea de una manera precisa según lo que hemos visto más arriba. A partir de lo anterior, ¿cuáles podrían ser las características del conocimiento científico? Siguiendo lo dicho por un filósofo argentino, Mario Heger, 1992, el conocimiento científico se caracterizaría por ser legalista. Esto quiere decir que aspira y considera que es posible llegar a formular leyes que describan de manera exacta los fenómenos que nos rodean. Aclaración. Desde el paradigma aristotélico hasta inicios de la modernidad, la actividad más importante era el descubrimiento de las causas de los fenómenos. Hace no mucho tiempo, alrededor de 2 o 3 siglos, comenzó a difundirse la idea de que es preferible indagar en las relaciones constantes que se producen entre distintos elementos antes que en las causas. La diferencia entre buscar causas y buscar relaciones constantes la delimitó de manera especialmente clara alguien llamado Augusto Comte en un famoso libro titulado Curso de Filosofía Positiva. Si queremos buscar las causas de algo, no vamos a hacer otra cosa que posponer la resolución de nuestro problema, pues la causa será a su vez causada por otra cosa y así sucesivamente. Fundamentado. Las afirmaciones o refutaciones de conocimientos precedentes deben ser hechas con base en pruebas que tengan por objeto los fenómenos estudiados. Por ejemplo, si afirmo que la contaminación del río Paraná en el año 2013 es la mayor en los últimos 10 años, debo presentar como pruebas una serie de mediciones en todos esos años. Metódico, la actividad científica no se desarrolla al azar. Debe seguir un conjunto de procedimientos cuidadosamente planificados y según un determinado orden. Provisorio. Siempre será posible mejorar el conocimiento que se tiene de la realidad, sea por sucesivas confirmaciones o refutaciones. No existe conocimiento que se tenga por válido de una vez y para siempre. Con pretensión de objetividad. Los juicios de valor y las apreciaciones personales son relegados en el pensamiento científico. Con ello, a la vez que se trata de hacer hincapié en las características del fenómeno estudiado, se presupone al investigador como individuo que puede y debe dejar de lado sus prejuicios. En algún momento los primeros científicos sociales soñaron con la posibilidad de replicar el instrumento por el cual se pretende garantizar objetividad en las ciencias duras, la posibilidad que debe tener cualquier investigador de poder repetir el estudio y comprobar los resultados. Desnaturalización del pensamiento científico. Condiciones históricas de su surgimiento y desarrollo. El pensamiento científico, tal como se lo entiende en la actualidad, es un fenómeno reciente. Esto quiere decir que no existió desde siempre. Muchos filósofos y científicos del siglo XVIII y XIX habían ubicado al pensamiento científico al final de una línea evolutiva como la siguiente: antigüedad, pensamiento mítico mitad del primer milenio antes de Cristo, pensamiento religioso, monoteísmos, siglo XV-XVI después de Cristo, pensamiento científico. De esta manera algunos consideraban que el pensamiento científico representaba el final del recorrido evolutivo de la capacidad humana del pensar. Esto significó la infravaloración de otras formas de pensamiento y, junto a ello, de las culturas y los pueblos en las que estas formas de pensamiento existían. Se propuso una distinción no solamente en el plano horizontal de las diferencias, sino en el plano vertical de las habilidades, capacidades de los seres humanos. Esta manera de guiar el pensamiento no tiene más de 300 o 400 años. Esto significa que el pensamiento científico tiene un origen y un desarrollo históricamente específico, y también que en ese origen y desarrollo intervinieron condiciones diversas, que aquí dividiremos en dos conjuntos, uno interno y otro externo al campo de las ciencias. Las condiciones internas refieren a la separación de distintos saberes de la filosofía y la teología. A mitad del segundo milenio se produce la separación entre aquellos que buscan leyes universales que regulen los fenómenos, física, y los que continúan con la indagación en torno a los principios últimos de todas las cosas, filosofía, teología. La jerarquización de las ciencias mnemotéticas sobre las ciencias ideáticas.
Desde el momento en que comenzaba la separación comentada anteriormente, un conjunto de saberes referidos a la moral, la política, la estética, la sociedad, a las mismas personas, fue, en primer lugar, visto como diferente, y luego como inferior. Es así que tiempo después, en el siglo XIX, algunas disciplinas sociales emergentes apelarán a la forma de pensar de las ciencias naturales para validarse como ciencias. Se comenzó por pensar los fenómenos sociales tal como se entendía los fenómenos de la naturaleza. La consolidación de una visión hegemónica de la ciencia y de sus centros de producción. La producción científica no se desarrolló al mismo tiempo y de la misma manera en todos los países. En un primer momento los centros de producción académica europeos, Francia, Inglaterra y Alemania fundamentalmente, y, bien entrado el siglo XX, Estados Unidos y Canadá, fueron los lugares desde los que señalaron los enfoques predominantes en las distintas disciplinas. El segundo conjunto de condiciones que posibilitaron o al menos coadyuvaron al desarrollo del pensamiento científico fueron las características sociales, políticas, económicas y culturales imperantes desde el siglo XVI en adelante. Es por eso que las llamamos externas a las ciencias. A su vez, este conjunto de condiciones puede ser subdividido en dos líneas interpretativas mayores, estados nacionales y capitalismo. Estados nacionales. Buena parte de lo que normalmente conocemos como países, Argentina, Francia, Brasil, Bélgica, etc., poseen una estructura de organización social, económica y política por la cual también se los identifica como estados nacionales. La consolidación de estos estados desde la segunda mitad del siglo XVI estuvo vinculada, de acuerdo a la opinión de varios filósofos y científicos, al desarrollo de la ciencia. Tanto la necesidad por parte de estas de legitimarse socialmente como también la necesidad de los nacientes estados de un conocimiento preciso y fundado que le permitiese llevar adelante políticas de gobierno, provocó la articulación de distintos tipos de saberes, de su producción, circulación y acumulación, con las circunstancias en las que un conjunto cada vez más amplio de individuos debía vincularse de una u otra forma así como con los efectos de estos vínculos. El urbanismo moderno puede ser visto como un terreno conformado por el cruce de específicas estructuras de poder y saber. Foucault, 2007. 382 a 383. Capitalismo. En tanto modo de producción de los medios de subsistencia pero también como forma de organización social, el surgimiento y desarrollo del capitalismo estuvo vinculado al desarrollo de las ciencias. En primer lugar, el paso de una visión de la naturaleza como creación divina a un objeto de observación, experimentación y manipulación fue de fundamental importancia. La desacralización de la naturaleza conectaba con una mirada que hacía de ella un recurso. En segundo lugar, la invención de técnicas específicas relacionadas de manera directa o indirecta a la industria. Las revoluciones industriales señalan en forma clara una relación concreta entre los intercambios económicos y la ciencia. La máquina había entrado al reino de la producción. Cuanto más la economía de los distintos países europeos dependía de los adelantos científico-técnicos, más fuerte fue el esfuerzo realizado desde la academia por hacer de la economía algo no contaminado por los procesos sociales y políticos. Para el siglo XIX la Academia Europea va a sancionar una separación muy significativa para la posteridad. El campo de saber denominado en el siglo anterior como economía política se escindirá en economía y política, y con ello la primera reivindicará un terreno analítico propio basado en la tesis de la singularidad de su lógica de funcionamiento, diferente de la política. Wallerstein, 2007. 20. Importante. Como vemos, la historia de las ciencias es una parte de la historia de las sociedades en la que estas ciencias se originaron, se desarrollan y mutan constantemente. Las ciencias sociales. Vimos que el surgimiento del pensamiento científico está ligado a condiciones históricas que le han dado características particulares. Como dijimos, las principales características del conocimiento científico son el objeto, el problema y el método. A partir de estas características se ha construido la forma clásica de clasificar a las ciencias, sobre todo en cuanto al objeto y el método.
Es necesario que haya una adecuación entre el tipo de objeto, la concepción teórica que se tenga de él y el método que se utilice para estudiarlo. Entonces la clasificación clásica divide a las ciencias en ciencias formales, cuyo objeto sería una entidad formal, es decir que no puede ser captada por la experiencia sensible sino construida por la mente, y que requiere un método de demostración lógica, y ciencias fácticas, cuyo objeto serían entes materiales captados a través de la experiencia y con un método de abordaje basado en la refutación o confirmación. A su vez, las ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales, que tomarían como objeto a entes de la materialidad física, es decir, presentes en la naturaleza, y ciencias sociales, que tomarían como objetos a entes de la materialidad simbólica, es decir, construidos socialmente por el hombre. Nos parece interesante, antes de hablar de las especificidades de las ciencias sociales, tratar de pensar algunas condiciones históricas que permitieron su aparición. Nacer de una derrota. El surgimiento histórico de las ciencias sociales. Como hemos visto, tuvieron que darse una serie de condiciones históricas que permitiesen la consolidación del pensamiento científico. Estas condiciones están ligadas a una forma de sociedad que se erige como hegemónica, es decir que empieza a ser reconocida como la única forma de vida posible, la sociedad liberal. Este reconocimiento está basado en lo que se denomina naturalización de las relaciones sociales. Si hablamos de naturalizar nos referimos a algo que se construye como natural. Por ejemplo, está naturalizado que la ciencia es la única forma de pensamiento que puede encontrar la verdad. Para Edgardo Lander, 2003, el reconocimiento de la superioridad de la sociedad liberal, colonialista, moderna y eurocéntrica, implicó la derrota de formas alternas de sociedad y la constitución de todo un aparato de saberes tendientes a explicar el atraso de esas sociedades. A su vez, la aparición de las ciencias sociales estuvo ligada a la necesidad de explicar las diferentes contradicciones que se daban dentro de la sociedad liberal, fenómeno que era leído como una inadecuación de diversos actores internos a esa sociedad. De esta forma, hacia finales del siglo XIX, empiezan a aparecer las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, posteriores a la economía política, la sociología, la antropología, la psicología y la lingüística. Todas tenían en su base 4 dimensiones básicas que las legitimaban. 1. Una visión universal de la historia ligada a la idea de progreso. 2. La naturalización de la sociedad liberal, sus relaciones y el tipo de sujeto que la formaba. 3. La naturalización de las divisiones y desigualdades sociales. 4. Y la superioridad de los saberes científicos sobre otros saberes. Vamos a detenernos en los puntos más importantes que estuvieron presentes en el nacimiento de las disciplinas que mencionamos. 1. Antropología. Tuvo como condición de surgimiento la expansión colonialista. Desde esta base sirvió como aparato de explicación de la vida social de pueblos entendidos como primitivos. Entre sus grandes nombres figuran James Frazer, Baldwin Spencer y Bronislaw Malinowski. 2. Sociología. Tras la consolidación de un tipo de sociedad, la sociología trataba de explicar lo social como un fenómeno que tendía hacia cierto orden dado que excedía lo individual. Los fenómenos sociales eran tratados como cosas. Ese orden social se ligaba a cierta concepción de la sociedad como un orden natural cuyos elementos internos cumplían diversas funciones. Si bien tiene sus orígenes en Augusto Comte y Ferdinand Tönnies, se considera como padre de la sociología a Émile Durkheim. Otro sociólogo destacado es el alemán Max Weber. 3. Lingüística. El estudio del lenguaje se consolidó a partir de una concepción sistémica de la palabra como signo convencional. Lo convencional implicaba leer al lenguaje desde una serie de reglas y relaciones que superaban la conciencia individual. Ferdinand de Saussure es reconocido como el fundador de la lingüística y sus aportes siguen vigentes. 4. Psicología. De todas las disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales, la psicología fue quizás la más ligada a las ciencias médicas y la fisiología. Tenía en su base el análisis de individuo anormal. Tuvo dos vertientes importantes, una ligada al estudio de la conducta y los impulsos nerviosos, conocido como conductismo, y otra asociada al estudio del inconsciente, que se denominará psicoanálisis,
Por el lado del conductismo se reconocen varios nombres sobresalientes: Wilhelm Wundt, William James, John Watson, entre otros. Por el lado del psicoanálisis resalta la figura de Sigmund Freud. El nacimiento de estas disciplinas estuvo ligado de manera muy íntima con el positivismo. La visión positivista de las ciencias intentaba estudiar a los hechos sociales siguiendo el camino de las ciencias naturales, ya que de esta manera se evitaba las especulaciones teológicas y filosóficas. El método positivista trajo aparejado una serie de problemas para las ciencias sociales que aún siguen presentes, sobre todo el problema de la legitimidad. Les proponemos pasar a ese punto. Problematizar en ciencias sociales. Las ciencias sociales surgieron cuando las ciencias naturales ya tenían un camino más consolidado. Los postulados naturalistas impuestos por el positivismo pretendieron unificar los criterios que determinan qué es científico y qué no. De esta forma se negó la posibilidad de caminos alternativos para las disciplinas que se ocuparon del hombre en sociedad. La visión clásica determina que en ciencias sociales trabajamos con fenómenos en los que estamos insertos, nos relacionamos con sujetos activos y partimos de mundos preinterpretados. Esta fue razón suficiente para que la legitimidad de las ciencias sociales estuviera siempre en cuestionamiento. Para franquear, o bien esquivar, ese problema, los cientistas sociales han intentado una y otra vez asemejar sus métodos a los utilizados en las ciencias naturales. Se considera que en estas ciencias el objeto es ajeno al científico y por ello se puede ser más objetivo al estudiarlo. ¿Pero esto es así? En forma general se entiende como objetividad a la falta de subjetividad, es decir, un discurso falto de opiniones, valoraciones u otros aspectos internos al sujeto. Pero si en el capítulo anterior vimos que se necesitan muchas condiciones para que se estudie algún fenómeno, ¿crees que puede existir la objetividad? ¿No estaremos ante una nueva naturalización? La ciencia es un invento humano, practicado por sujetos que investigan, cruzados por un haz de relaciones y condiciones históricas, políticas, culturales e institucionales. No hay conocimiento científico que no esté cruzado por esto, no importa si estudiamos la ocupación de terrenos en un barrio periférico correntino o el bosón de Higgs. Así que, en tanto práctica, ciencias sociales y naturales no tienen diferentes grados de objetividad y verdad. En palabras del sociólogo Pierre Bourdieu, las ciencias sociales obedecen a las mismas reglas de las demás ciencias. Se trata de producir sistemas explicativos coherentes, hipótesis, organizadas en modelos parsimoniosos capaces de dar cuenta de gran número de hechos empíricamente observables y susceptibles de ser refutados, regidos por las mismas condiciones de coherencia lógica, sistematicidad y refutabilidad empírica. Bourdieu y Quant, 1995. 136. Pero entonces, ¿ciencias sociales y naturales son iguales? Lo que intentamos en el apartado anterior es romper con la idea de que la diferencia entre ciencias naturales y sociales está dada por la imposibilidad de la segunda de alcanzar conocimiento objetivo y, por ende, verdadero. Esto no quiere decir que consideremos que ambas ciencias sean lo mismo, ya que cada una tiene sus características particulares y sus marcadas diferencias. Por eso retomamos lo que dijimos al principio de este capítulo: la especificidad de las ciencias sociales está dada en la relación con su objeto. El objeto de nuestro campo científico, hablamos por supuesto de las ciencias sociales, tiene entrecruzamientos que lo hacen en cierta forma y más allá de la materialidad con la que se trabaja distinto al de las ciencias naturales. ¿Y cuál es el objeto de estudio que engloba al conjunto de las ciencias sociales? Ese objeto es el sujeto, es decir, el ser humano en tanto ser social, histórico, inserto en imaginarios, lenguajes y relaciones regulares y cambiantes con otros seres humanos. Por esta razón no podemos pretender utilizar los mismos métodos en ambas, ya que su objeto es diferente, y es la particularidad del objeto la que determina las características del método de abordaje. No podemos someter a las ciencias sociales a la pretensión predictiva de sus colegas naturales. Nuestra tarea se basa en la necesidad de explicar e interpretar las distintas formas de vida, por medio de un lenguaje descriptivo.
Este intento puede alcanzar cierto grado de predicción, sin embargo necesitamos categorías y parámetros metodológicos tales que nos permitiesen comprender un espacio altamente complejo y cambiante como lo social. Los lugares de la comunicación social. Nuestro título es elocuente. Hablamos de lugares de la comunicación, en plural, a diferencia de lugar, en singular, porque si hay algo que identifica las ciencias o los estudios de la comunicación es la falta de una caracterización acabada. Con el correr de los años, las fronteras entre lo que se denominó disciplinas en ciencias sociales, antropología, sociología, etc., se fueron borrando, producto de varios fenómenos. Esas disciplinas fueron cruzándose entre sí y con otras en busca de nuevos problemas. Entre ese entrecruzamiento y borramiento de marcas, y la aparición y consolidación de fenómenos como los medios de comunicación, aparece nuestro campo de estudio, la comunicación social. Aunque es necesario aclarar que los estudios de comunicación no se reducen al análisis de los medios, sino que incluye la concepción del sujeto en su relación con otro dentro de un contexto cultural. La comunicación social como campo científico surge a partir del cruce de varias disciplinas que no podían acceder a nuevos problemas desde sus bases epistemológicas. A este cruce se lo denomina interdisciplinariedad, ya que al momento de problematizar, construir el marco teórico, el objeto y el método, son varias las disciplinas que se ponen en discusión para los cientistas de la comunicación. Y aunque esto a simple vista se vea como una debilidad de la comunicación social, en realidad es uno de sus grandes fuertes. No solo porque la flexibilidad del abordaje permite movernos rompiendo algunas prenociones, esto en realidad sería la pretensión de cualquier rama de las ciencias sociales, también porque nos permite poner nuevas preguntas en lugares donde la respuesta ya tenía varios años de clausurada. Porque, como dice el Gastón Julián Gil, 2001, 103. La imposibilidad de fundamentar a nivel epistemológico a la comunicación social como disciplina, no quita que podamos pensar su especificidad en tanto intervención política en el campo de las ciencias sociales. A modo de cierre. La comunicación social quizá pueda definirse mejor como un campo de estudios que utiliza enfoques diversos así como un instrumental perteneciente a varias disciplinas, antes que como una disciplina en su sentido clásico, definida por un objeto de estudio singular y un método preciso y conforme a su objeto. Distintas variantes de saludos entre los individuos, saludos más o menos fríos, saludos profesionales o no, etc. Las características económicas de los medios de comunicación, ritos y mitos presentes en la cultura popular, nuevas formas de articulación entre los avances de la tecnología móvil y relaciones sociales, formas de construcción de los hechos sociales por parte de los medios masivos. Cualquiera de estos enfoques así como tantos otros pueblan el campo de estudios de la comunicación social. Junto al debate en torno a lo que puede entrar o no en dicho campo, se asoma otro, que nos interpela desde el punto de vista de los efectos de lo que hacemos que podemos hacer o que pueden hacer otros con los saberes que se construyen desde las ciencias sociales. Es posible contribuir desde las ciencias sociales y, en particular, desde la comunicación, a la comprensión de los fenómenos de desigualdad social o naturalización de sentidos? Y en este punto la comunicación social tampoco es una excepción. Se trata de algo que incumbe a cualquier disciplina o campo de estudios. Nadie puede estar ajeno. Bibliografía. Abatedaga, N. 2008, Introducción a las teorías de la comunicación, editorial. Brujas, Córdoba. Bourdieu, Peywaquant, L. 1995, Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalvo, México. Castro Gómez, S. y Grosfogel, R. 2007, El giro de colonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre Editores, Bogotá. Comte, A. 2009, Curso de Filosofía Positiva, Cooperativa Encuentro, Buenos Aires. Díaz, E. 1997, Metodología de las Ciencias Sociales, Biblos, Buenos Aires Foucault, M. 2002, Las palabras y las cosas.
Una arqueología de las ciencias humanas, siglo XXI, Buenos Aires. 2006, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica, B. Grandes. As. Gómez de la Torre, A. 2001, Reflexiones sobre la investigación teórica de la comunicación en América Latina. En Envasallo de López, y Fuentes Navarro, R. Comp. 2001, Comunicación, Campo y Objeto de Estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. UNAM, México. Julián Gil, Gastón. Epistemología y Estudios de Comunicación, en busca de la constitución de un campo. Envasallo de López, y Fuentes Navarro, R. Comp. 2001. Comunicación, Campo y Objeto de Estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. UNAM, México. Kuhn, T. 2004. La estructura de las revoluciones científicas, F.C., Buenos Aires. Lander, E. Compañía. 2003. La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Claxo UNESCO, Buenos Aires. Lazo E. 1996. La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología. Indias, E. Editorial, 1996. La Tierra y el imaginario social. Biblos, Buenos Aires. Verón E. 1969, El surgimiento de las ciencias sociales, en Siglo Mundo número 43, Seal, Buenos Aires. Ballerstein, I. 2007, Abrir las ciencias sociales, siglo XXI, Buenos Aires.